Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver un poco acerca del sistema inmunitario, ¿sí? Em, es importante pues conocer el poderoso mecanismo que protege al cuerpo de enfermedades y amenazas. Y vamos a ver acerca de las células y procesos que mantienen nuestra salud en equilibrio, incluso para poder cuidarnos nosotros mismos, ¿sí? Partimos viendo un poco acerca qué es el sistema inmunitario, ¿sí? De acuerdo, sí, con la RAE, el sistema inmunitario está compuesto por diferentes tipos de células, como los glóbulos blancos, que desempeñan un papel fundamental en la defensa del organismo, ¿ya? En la misma que interfiere diversos órganos, como el vaso, los glan- los gan- los ganglios linfáticos, el timo, trabajan en conjunto para coordinar la respuesta inmune del cuerpo. Además, la función principal del sistema inmunitario es proteger el cuerpo contra enfermedades, infecciones y sustancias extrañas, manteniendo la salud y el bienestar. Células y órganos del sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmunitario está acompañado por un compuesto de red compleja de tejidos, células y órganos que trabajan juntos para proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades. Los principales componentes son los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los órganos linfoides como el vaso, el tino y los ganglios linfáticos, ¿sí? Estos elementos trabajan de manera coordinada para detectar y eliminar agentes patógenos como virus y bacterias que podrían poner en peligro la salud del organismo. Cada uno desempeña un papel fundamental en la respuesta inmune y la preservación homeostasis del cuerpo. Partimos con los glóbulos blancos que tiene mucho que ver con este tema, ¿sí? Estos se forman de una médula ósea y se encuentran en la sangre y en los tejidos linfáticos. Además, ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades, la misma que existe tres tipos de glóbulos blancos, los que les mencioné, los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos, ¿ya? Estas células pertenecen a los anticuerpos, ¿sí? Y son moléculas saludables de glucoproteínas que se encuentran en la sangre y otros fluidos corporales para combatir lo que vienen siendo infecciones. Otras proteínas que complementan la función inmunológica son las citoquinas, las citocinas, ¿sí? Estas son importantes, así como los polipéptidos que sirven como mensajeros para la activación y atracción de células del sistema inmune. A ver, aquí tenemos las amígdalas y adenoides. En esta partecita tenemos el timo. Acá tenemos el vaso. Aquí tenemos el perché. Acá tenemos aquí en el muslo la médula ósea, el apéndice. Y en esta parte de aquí en mi flechita los ganglios linfáticos. Bien, vamos a hablar un poco acerca de cada uno. Aquí tenemos el macrófago. Aquí tenemos el macrófago, ¿sí? Que son glóbulos blancos que ingieren los microorganismos que presentan en su citoplasma enzimas y otras sustancias, las mismas que digieren a los microorganismos para destruirlos. Estas están localizados en zonas estratégicas, generalmente donde los órganos tienen contacto con el exterior como los pulmones y en los órganos que conectan con el flujo sanguíneo, como el hígado. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, aquí está la imagen, ¿ya? Vamos con los neutrófilos, ¿sí? Al igual que los macrófagos, ingieren a los microorganismos, habitan en la sangre y solo si son estimulados abandonan el torrente sanguíneo e ingresan a los tejidos. Em, Ellos trabajan conjuntamente con los macrófagos.
Los macrófagos inician la respuesta inmune y envían la señal a los neutrófilos para atacar a los patógenos. Bien, vamos a ver acerca de los linfocitos T y linfocitos B, ¿sí? Tomando en cuenta que los linfocitos son las principales células del sistema inmune, ¿sí? Entonces tenemos del linfocito T, ¿ya? Que son células del sistema inmunitario que desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune adaptativa, la misma que se encarga de eliminar células infectadas y coordinar la respuesta inmune. En cambio, el linfocito B son los responsables de la producción de anticuerpos, proteínas que se unen a los patógenos y marcan para su destrucción. Estas también juegan un papel crucial en la inmunidad humoral. También tenemos la interacción tanto de linfocito T y B, que trabajan en colaboración con los linfocitos T, ayudando a los linfocitos B a madurar y producir anticuerpos más efectivos contra los invasores. Ahora vamos a ver tres categorías importantes dentro de este punto. ¿Sí? Tenemos las células de asesinas naturales, que también son conocidas como células NK, ¿sí? Que en inglés serían Natural Killer, ¿sí? Estas se encargan de matar ciertas células infectadas y células cancerosas. Estas células pertenecen al sistema inmune innato y forman parte de la primera línea de defensas frente a un amplio rango de infecciones virales y bacterianas y ayudan a detectar y limitar el desarrollo de cánceres. Además, a estas se les conoce como células con habilidades para destruir células tumorales sin tener que recibir una señal o activarse. Los linfocitos B, que ya lo vimos, que se derivan de células de la médula ósea, estos producen anticuerpos, ya que después de un ataque de los linfocitos B, dejan descendientes listos para un futuro ataque. Y aquí mismo tenemos las células plasmáticas, encargadas de secretar anticuerpos. Tenemos las células B de memoria, que dan inmunidad futura contra invasiones del mismo antígeno. Aquí tenemos los linfocitos T, ¿sí? Que se forman cuando las células de la médula ósea o linfocitos B migran hacia el ritmo. En estas glándulas las células se dividen y maduran. Aquí diferencian lo principio del extraño y al terminar su proceso de maduración ingresan al sistema linfático. Estas están programadas para reconocer, responder y recordar antígenos, ¿ya? Su función es regular la respuesta inmunitaria y matar a ciertas células. Al igual que los linfocitos B, estas también tienen descendientes después de un ataque. Por ende, tenemos células T citotóxicas que se encargan de destruir células infectadas, células cancerígenas y células eucariotas que son ajenas al cuerpo. Tenemos células T auxiliares que estimulan la respuesta inmunitaria de los linfocitos B y de las células T citotóxicas. ¿Ya? Tenemos células T de memoria, las mismas que confieren inmunidad en un futuro contra invasiones del mismo antígeno. Vamos a ver qué son los antígenos y anticuerpos para que nos quede claro. Los antígenos, ¿sí? Son sustancias extrañas que no son reconocidas por el sistema inmunitario como amenazas, como virus, bacterias o células cancerosas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de estos anticuerpos? ¿Sí? Los anticuerpos son proteínas por los linfocitos B que se unen a los antígenos para neutralizarlos o marcarlos para su destrucción. También se los conoce como inmunoglobulinas, cuya función es reconocer el antígeno y destruirlo. Son proteínas que tienen formas de Y, ¿sí? Formadas por dos partes de cadenas de péptidos, una cadena ligera corta y una cadena ligera larga. Cuentan con una región constante que se asemeja a los anticuerpos del mismo tipo.
y una región variable que se diferencia en los distintos tipos de anticuerpos. ¿Cuál es la especialidad de estos anticuerpos? Es que están diseñadas para reconocer y unirse a un antígeno específico, lo que hace que el sistema inmunitario sea realmente altamente eficiente. Dentro de esta clase de anticuerpos nosotros tenemos cinco, ¿sí? El IgM, que significa inmunoglobulina M. Este anticuerpo se produce ante su primera exposición a ciertos antígenos, como cuando un niño recibe por primera vez una vacuna contra la hepatitis. Los anticuerpos primarios de la clase IgM se producen días después. ¿Sí? Aquí tenemos la cadena de unión, el enlace de disulfuro y el IgM ya formado. ¿Ya? Vamos a ver el IgG, que significa gamma globulina. Este se produce después de varias infecciones frente al mismo antígeno. Por ejemplo, en la segunda dosis de la vacuna contra la hepatitis de refuerzo, los anticuerpos se producen en menos días, ¿verdad? Y también tenemos aquí el IgA, ¿sí? Que significa que cuando las mucosas de la nariz, los ojos, los pulmones o intestinos se ven afectadas por la invasión de los microorganismos, este anticuerpo genera un ataque inmediato en defensas del cuerpo, ya que se encuentra en contacto directo con estas mucosas. También se encuentra en la saliva, en las lágrimas, en la sangre, en la leche materna. Tenemos el IgE, que se puede decir que es el único anticuerpo que provoca daño, eh, más daño que bienestar, ya que se produce cuando existen reacciones alérgicas, ¿sí? A pesar de esto, pueden ser útiles al momento de combatir enfermedades parasitorias que generalmente ocurre en países en vías de desarrollo. El IgD, este no se encuentra en grandes cantidades en la sangre y todavía no se conoce bien su función. Vamos con el sistema de complemento. Quiere decir que existe un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena, es decir, una proteína activa a la otra. Se pueden activar mediante dos vías. La primera por anticuerpos específicos unidos a antígenos y la segunda a través de sustancias específicas producidas por los microorganismos y los antígenos. Su función es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo y pueden trabajar en conjunto con el sistema inmunológico. Respuestas inmunes primarias y secundarias. ¿Sí? Cuando el sistema inmunitario entra en contacto por primera vez con algún patógeno, desencadena una respuesta inmune primaria. Esta respuesta es más lenta y genera menos efectividad que la respuesta secundaria. Luego viene la creación de memoria inmunológica. Durante la respuesta primaria, el sistema inmunitario crea células de memoria que reconoce el patógeno. Esto permite una respuesta más rápida y eficaz la próxima vez que se encuentre en el mismo patógeno. Tenemos la respuesta inmune secundaria, cuando el sistema inmunitario vuelve a encontrarse con el mismo patógeno y desencadena una respuesta inmune secundaria. Esta es más rápida y efectiva gracias a las células de memoria creadas durante la respuesta de primaria. Tenemos tipos de inmunidad, tanto innata como adaptativa. Innata quiere decir que la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos incluye barreras físicas como la piel, células que atacan agentes invasores y respuestas inflamatorias rápidas. También tenemos la inmunidad adaptativa, que es más específica y se desarrolla a lo largo del tiempo. Este involucra a los linfocitos T y B, que se especializan en reconocer y eliminar amenazas específicas, ¿sí? Luego tenemos el complemento esencial, que junta la inmunidad innata y adaptativa, y ambas forman un sistema de defensa integral que protege al cuerpo de enfermedades de manera más efectiva, ¿sí? Las respuestas inmunitarias adaptativas o aprendidas pueden ser de dos tipos: inmunidad humoral
e inmunidad celular. Ambas trabajan en conjunto. La inmunidad celular, ¿sí? Es una inmunidad cuyos medidores son células T auxiliares, células T citotóxicas y células T de memoria, ¿sí? Las células T auxiliares reconocen los antígenos produciendo citocinas que estimulan la división y diferenciación celular. Tenemos también células T citotóxicas. Estas se convierten en citotóxicas y se unen con un antígeno de las células infectadas o cancerosas. Estas células liberan proteínas que dañan la membrana celular, haciendo poros a través de las cuales se inyectan enzimas que provocan que las células exploten. Células T de memoria. Estas, al igual que las células B de memoria, protegen al cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo. Luego tenemos la inmunidad humoral. Sus medidores son moléculas como anticuerpos y proteínas de complemento, cuyo propósito es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o células plasmáticas de ganglios linfáticos. En resumen, a las respuestas inmunes se sintetizan en tres principios básicos, ¿sí? Antes de que ocurra la respuesta inmune, tenemos el reconocimiento. El cuerpo de antígenos, macrófagos y linfocitos deben reconocer el antígeno mediante un procesamiento del antígeno, a través del cual las células procesadoras B ingieren el antígeno y lo fragmentan en pequeños pedazos. Estos fragmentos posteriormente son expulsados hasta las membranas celular que se unen a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamada receptor de la célula T. Encontramos también la movilización, que se genera cuando las células procesadas de antígenos ingieren un antígeno. Liberan a los citoquinas, las cuales estimulan la movilización de los linfocitos T que incitan a las células asesinas naturales a que se potencialicen y secreten un interferón, el cual sirve como un faro que guíen a los neutrófilos hacia el sitio donde se localizó al antígeno. Al unirse el receptor de la célula T con el antígeno, los linfocitos también producen citoquinas que participan en el reclutamiento de los linfocitos y de esa manera más amplia se da la respuesta inmune. El ataque. La finalidad del sistema inmunitario es matar y eliminar los microorganismos invasores, ¿verdad? Generalmente los macrófagos, los neutrófilos y las células asesinas naturales que son capaces de eliminar la infección. Cuando los invasores no pueden ser eliminados, se construyen paredes para evitar que se propaguen. Estas paredes las construyen células especializadas y se las conoce como granulomas. De ahí tenemos el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria que cuando invade un huésped que queda encapsulada dentro de un granuloma, dentro del cual sobrevive indefinidamente, el momento en que baja las defensas del sistema inmune, las paredes del granuloma se debilitan y dejan libres a las bacterias para su multiplicación. Por eso es importante las vacunas y su importancia para la prevención de enfermedades, ¿sí? Porque eso nos ayuda a prevenir enfermedades infecciosas graves, evitando que las personas se enfermen y reduciendo la propagación de virus y bacterias dañinos. Tenemos la inmunidad colectiva. Cuando una gran parte de población está vacunada, se crea una inmunidad colectiva que protege incluso a quienes que no pueden recibir vacunas, como bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Seguridad y eficiencia. Pues sí, las vacunas son rigurosamente probadas y aprobadas por la Agencia de Salud antes de sus garantizado su seguridad y eficacia de la prevención de enfermedades.
Enfermedades del sistema inmunitario. Usualmente las enfermedades que nosotros podemos tener son las siguientes. Vamos a ver las inmunodeficiencias. ¿Qué son las inmunodeficiencias? Estas son trastornos en los que el sistema inmunitario no funciona correctamente, dejando al individuo más vulnerable a infecciones y enfermedades. Tipos de inmunodeficiencias que tenemos son principales, las inmunodeficiencias primarias, que son hereditarias, y las secundarias, que se adquieren por enfermedad o tratamiento médico. El tratamiento se enfoca en fortalecer el sistema inmunitario mediante medicamentos, terapia de reemplazo de anticuerpos o trasplantes de médulas óseas y así evitar las infecciones. ¿Cómo mantener un sistema inmunitario saludable? Esta quiere decir que tenemos que tener una alimentación balanceada, realizar actividad física regular, descanso y sueños adecuados y manejo del estrés. Mantener un estilo de vida saludable es importante para fortalecer el sistema inmunitario. Una dieta balanceada, la práctica de ejercicios, son las claves para que nuestro cuerpo pueda hacer frente a las enfermedades de manera efectiva. Hábitos de vida saludable, ¿sí? Como les mencioné, es importante incluir frutas, vegetales, granos integrales, proteínas, ¿sí? Igual, es importante correr, practicar algún deporte, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la circulación. Igualmente es importante dormir entre 7 a 9 horas por las noches. Eso permite que el cuerpo se recupere y fortalezca el sistema de defensas. Otro aspecto que tenemos, por último, son las conclusiones y recomendaciones. Recordemos que el sistema inmunitario es un sistema complejo y vital que nos protege contra las enfermedades y mantiene nuestra salud. Además, comprender su funcionamiento es fundamental para mantenernos sanos, ¿sí? Es importante consumir hábitos de vida saludable, una dieta equilibrada, ejercicios y descanso adecuado para manejar correctamente el estrés. Y finalmente, la toma de conciencia. Es importante estar informado sobre el sistema inmunitario y cada una de las funciones. Esto nos ayudará a tomar decisiones más conscientes para cuidar nuestra salud a largo plazo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.